agradecer a Adrián la presentación y a todos vosotros que estéis aquí, bueno, viernes a las 8 de la tarde, que yo creo que demuestra que bueno, pues que todos tenemos ganas de hablar de baloncesto, ¿no? Que al final que es un poco lo que pretendemos, ¿no? Yo siempre que enfoco este tipo de charlas, ¿vale? Siempre que comento lo mismo, un poco, la idea de, bajo mi punto de vista, cómo debemos afrontar esto, ¿vale? Me parece importante que el único objetivo que pretendo yo hoy es que a partir de aquí pues reflexionemos y sobre todo demos una vuelta a cómo trabajamos este concepto del uno contra uno, ¿vale? Yo lo que vengo a señalar hoy es mi idea, ¿vale? Mi idea en el día de hoy. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que al final todos evolucionamos, que creo que hay que huir de posiciones maximalistas de donde, oye, esto es lo que llevo pensando 30 años y esto es así porque lo tengo muy claro, ¿vale? Pero sí que creo que es importante que todos tengamos una identidad como entrenadores, ¿no? Que cuando entrenemos no solo nos dediquemos a transmitir conocimientos o a transmitir una manera de dirigir un grupo, sino que en nuestra trayectoria seamos capaces de generar una filosofía propia, que ya digo que no tiene que ser absolutamente rígida ni permanente durante mucho tiempo, pero que sí que nos tienen que identificar por algo, por alguna manera en la manera que nosotros trabajamos determinados aspectos, ¿vale? Nosotros lo que he planteado en la charla, dentro de que no es una charla fácil en un modelo online, porque yo creo que esto pues es algo para trabajar, para masticar en la pista, que es donde disfrutamos, pero yo sí que creo que está conceptualizada, bueno, un poco lo que decía, para que demos una vuelta, ¿no? Esto es un poco la idea de lo que vamos a trabajar hoy. Sí que hay un espacio al final que podamos debatir y comentar, veis en el punto 6, aparte que los vídeos que propondré de trabajo que hicimos con jugadores nuestros, donde un poco les enseñábamos errores o virtudes o aciertos de cómo jugaban estas situaciones de uno contra uno. Lo que queremos ver es un poco qué aspectos tenéis que plantearos cuando trabajéis todas estas situaciones, ¿vale? A priori todos lo sabemos, relacionado con nuestro deporte. Es verdad que la charla está muy enfocada al nivel ofensivo, ¿vale? Pero creo que un buen ejercicio posterior a esta charla, para quien tenga ganas o sobre todo quien quiera investigar algo más y quien quiera estar trabajando o ejercitar su cabeza a nivel de baloncesto, sería trasladar, ¿vale?, todo este contenido pensando en la defensa, ¿vale? Habría muchas cosas similares, incluso yo haré algún apunte en este sentido, pero yo creo que es un buen ejercicio para vosotros, ¿no? Que nos planteemos esto a nivel defensivo, ¿vale? Ya digo que yo lo he enfocado más sobre todo a nivel de ataque, ¿vale? Pues para mí el uno por uno es la parte prioritaria de la enseñanza del juego, ¿vale? Si os fijáis en el alto rendimiento, en un baloncesto que evoluciona cada vez más a un nivel físico muy alto, donde el trabajo defensivo y los conceptos defensivos han evolucionado muchísimo en las 2 últimas décadas, al final esta es una manera básica para generar ventajas, ¿vale? Es el medio natural de enganchar al niño en el juego, el primer estímulo que tiene el jugador o jugadora cuando se aproxima es el balón, después la canasta y el tercero es un oponente, ¿no? Me parece una medida muy buena para evaluar hasta qué punto nuestros jugadores están asimilando el trabajo técnico que estamos haciendo. Es uno de los medios que ofrece el juego para conseguir ventajas, que es lo que comentaba antes. Esto no deja de ser un juego de ventajas, es un concepto que me oiréis escuchar mucho durante toda la charla y es el mayor ejemplo de lo que consideramos táctica individual, ¿vale? Que no deja de ser, junto a la técnica individual, la táctica colectiva, la táctica de defensa, uno de los conceptos que tenemos que ir asociando en nuestra capacidad formativa, ¿vale? Para mí la táctica se puede definir de muchas maneras, pero es el uso contextualizado de los fundamentos técnicos y la variedad y la capacidad táctica que tendremos vendrá determinada por el dominio de gestos técnicos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ser muy buen tirador y esto va a permitir que la defensa tenga que reaccionar de una manera y me permitirá hacer más cosas, o un tirador malo que ya condiciona la iniciativa por parte de la defensa, ¿vale? Y me parece importante, cuando hemos hablado de qué es el uno por uno, decir qué no es el uno contra uno, ¿vale? Y siempre recuerdo que cuando yo empecé a entrenar, que tenía un jugador que me decía, si es que hacemos competiciones de uno contra uno y gano a todos.
Esto me ha pasado incluso en categoría junior, ¿no? Haces una competición de 1 contra 1, que creo que es bueno y sano hacerlo de vez en cuando para limpiar cabezas, y los resultados a veces son completamente inesperados. O gana un jugador, permitid que siempre apele a jugador, no me lo consideréis como un tema machista ni mucho menos, sino por el hábito que tengo, ¿vale? Permitidme y disculpad el error, ¿vale? Decía, ¿no? Tengo un jugador que haces una competición de 1 contra 1 y gana a todos. Y bueno, pues este jugador no es un jugador de un rol muy importante en el equipo, ¿no? Bueno, es que no es la única vía para medir un jugador. Aquellas historias que nos cuentan de películas, sobre todo del playground americano y demás, son ciertas. Hay muchísimos buenos jugadores de 1 contra 1 que pueden competir de tú a tú con jugadores profesionales que no se ganan la vida con esto. ¿Por qué? Porque hay muchas más aspectos que influyen en el juego, ¿no? Hay un concepto que para mí es básico en todo el 1 contra 1. Lo veremos luego en el vídeo y me apoyaré mucho en lo que veamos ahí en la situación del vídeo, ¿vale? Que es el tema de que el 1 contra 1 nosotros estamos muy acostumbrados siempre, o bajo mi punto de vista, uno de los errores que cometemos, o por no implicar a nadie, me lo atribuiré a mí mismo, o que he cometido, es que en las diferentes etapas formativas nos ahorramos, no dedicamos tanto celo al trabajo previo a ese 1 contra 1 como al 1 contra 1 en sí cuando yo ya tengo el balón. Partimos y la medida que planteamos ejercicios, la mayoría de ellos ya comienzan con el balón en las manos, ¿vale? Para mí eso es un error y creo que a nivel de metodología, aunque luego trabajaremos más por categorías, lo que a mí me parece relevante, creo que a nivel general una de las carencias con las que yo me he encontrado en jugadores en etapas más avanzadas de su formación, sobre todo en categoría junior, que son muy creativos con el balón en las manos, tienen mucha capacidad para generar o crear con el balón en las manos, pero son muy malos en todo ese trabajo previo a que el balón les llegue ahí, ¿vale? Y eso es porque nosotros, cuando planteamos ejercicios, damos mucho más valor a esa situación cuando tienen el balón antes de que reciban, ¿vale? Que para mí me parece un tema básico. Para mí son dos acciones totalmente continuadas, luego también lo comentaré, ¿vale? Como digo aquí, tenemos que unir la acción de recibir con la opción de generar, ¿vale? No esperar a ser defendido. Claro, tenemos un problema, entre comillas, bueno, sin las comillas, un problema que es lo que vemos en el juego, ¿no? Tenemos un espejo que es la NBA, donde nos inundan de mensajes, de mensajes o de imágenes que realmente tienen un valor muy positivo porque nos enganchan con el juego, pues jugadores buenísimos en 1 contra 1, también favorecidos por un reglamento que está muy orientado a que el jugador con balón tenga mucha más ventaja por las situaciones que les limitan en las ayudas, ¿vale? Pero si os fijáis, incluso allí desprecian las situaciones de ventaja cuando tienen el balón. Lo que quieren es retar al defensor con los pies de frente y a partir de ahí generar. Esto nos está invadiendo, incluso ahora, o por lo menos yo lo percibo, no sé si en vuestro caso es igual, a que el jugador desprecia todo el trabajo previo y lo que quiere es medirse con su defensor completamente enfrente, ¿vale? Yo creo que a nivel metodológico, aunque nos cueste luchar contra esos estímulos y esos inputs que tenemos que insistir en no despreciar cualquier ventaja previa que podamos generar con el trabajo sin balón, ¿vale? Y esto es importante. Tenemos que tener la mentalidad del 1 contra 1 cuando no tenemos el balón ni cuando lo vamos a recibir. En ese momento, ¿qué tenemos que generar o qué tenemos que crear en nuestra formación? Que los jugadores piensen en favorecer las situaciones de 1 contra 1 de sus compañeros, ¿vale? También pondré ejemplos en el vídeo de jugadores nuestros de qué queremos decir con esto. Pero es una mentalidad, es un trabajo que tenemos que hacer, que lo he relacionado con el 1 contra 1, ¿vale? Porque podría tener un componente más de táctica colectiva, pero creo que me parecía importante que lo mencionáramos en esta situación. Cuando nosotros nos planteemos trabajar el 1 contra 1, tenemos que hablar de tres conceptos fundamentales, ¿vale? Que son percibir, interpretar y ejecutar. Estas son las tres ideas que cuando nosotros nos planteemos qué entrenamos y cómo entrenamos, tenemos que pensar cómo se cubren con los ejercicios que planteamos como entrenadores, ¿vale? Al final percibir
Tenemos que crear jugadores que sepan qué está sucediendo. Tenemos que generar jugadores que sepan interpretar ante el estímulo que recibo qué acción tengo que realizar. Y tenemos que tener jugadores que sepan fundamentalmente cómo y cuándo tengo que hacerlo, ¿vale? He tenido alguna duda, ¿vale? Y aquí puede ser un primer momento de feedback por vuestra parte, y yo soy el que está dando la charla, pero podría estar recibiéndola. Y como he tenido duda, aquí la comparto con vosotros por si alguien quiere aportar algo, ¿no? O sea, he puesto el cuándo tengo que hacerlo en el apartado de ejecución, ¿vale? Y cuando lo escribía, la verdad es que lo he movido entre interpretar y ejecutar como 10 veces. Al final lo he dejado aquí, ¿vale? Bueno, no es un detalle de gran relevancia, pero bueno, sí que me gustaría compartir esta duda con vosotros, ¿vale? No sé en qué apartado le veis más vosotros, si en la ejecución o en la interpretación. No sé si alguien quiere comentar algo o si... Yo por mi parte, yo lo veo más como algo de interpretación, como leer el juego. El cuándo tienes que ejecutar debe ser algo que tú tienes que leer en pista, según el movimiento de tu defensa, de tus compañeros. Tienes que interpretar cuándo es el momento adecuado de moverse. Eso creo que es una interpretación. Sí, yo también lo pienso porque, claro, tiene que decidirse antes del cómo, ¿no? En principio. Sí, ¿Cuándo lo hago? yo he tenido muchas dudas, lo he dejado aquí porque sabía que me iba a llevar a la contraria, iba a ser más rico, pero bueno, yo lo he interpretado en el cuándo porque hay matices del tiempo que también dependen un poco de la ejecución, pero ahí digo que me valdrían los dos casos, y si sois mayoría os pasaré la presentación dentro de interpretar, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo manejemos y que tengamos en cuenta que el tema del cuándo es muy relevante en esto, independientemente de que lo consideremos como la parte de interpretar o ejecutar, es básico en todo esto. A mí particularmente me parece lo más difícil de enseñar, ¿vale? Dentro de que ahora comento de todos estos conceptos se pueden y se deben entrenar, ¿vale? Hay cosas que como entrenadores tenemos que huir, bajo mi punto de vista, que es de la autocomplacencia o de que, oye, es que yo le he explicado todo y ya no puedo hacer más, ¿no? Siempre se puede hacer más. Hay factores, fundamentalmente el talento, que es el que nos da señales de qué jugador tiene más facilidad para ejecutar todas todas estas fases, ¿no? Pero debemos de partir y luego lo engancho con la metodología en que todo esto que estoy comentando, todas estas fases asociadas al 1 contra 1 deben ser entrenables, y que cuando planteemos un ejercicio tenemos que tener claro qué es lo que queremos mejorar de estas fases, ¿vale? Por lo cual nosotros tenemos que otorgar a nuestros chicos los medios para que evolucionen este talento, ¿vale? Jugando. Me meto luego en qué aspectos metodológicos considero relevantes, ¿vale? Para trabajar el 1 contra 1. A nivel de metodología, ya digo que esto nos limita un poco el formato, pero sí que creo que es bueno que también lo señalemos, ¿no? ¿Cómo puedo enriquecer yo a nivel de ejercicios todo lo que trabajo, o a qué tengo que atender cuando trabajamos el 1 contra 1? Bueno, pues para mí, yo creo que la mayoría lo sabréis, pero seguramente me he olvidado alguno, que los estímulos que tenemos que manejar, uno es el espacio, ¿vale? Y luego veremos según como categorías, cómo planteo yo que se trabaje el espacio. El espacio de juego, el espacio de ventaja, el espacio en el campo, bueno, todo esto tenemos que manejarlo y debe formar parte de que cuando planteemos un ejercicio, situaciones que tengamos que manejar, ¿vale? Otra es el tiempo, ¿vale? Y el tiempo en muchos conceptos, tanto en el tiempo limitado por el reglamento, en el tiempo que podemos limitar para tomar una decisión, que esto también tiene que ir muy asociado a la progresión de los chicos en cuanto a su categoría, la distancia, ¿vale? El tipo de defensa al que me planteo, al que me enfrento, el reglamento, ¿vale? Es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando planteemos ejercicios de 1 contra 1, y la táctica colectiva, ¿vale? Para mí esto es importante, luego lo veremos más cuando hable de cómo veo yo cada categoría este trabajo, pero cada vez tengo más claros, obviamente en situaciones más avanzadas,
el trabajo del 1 contra 1 descontextualizado el trabajo de la táctica colectiva tiene menos valor, ¿vale? Y tenemos que insistir en dos conceptos claves que para mí debemos de machacar en todo lo que es el proceso de enseñanza, que son la iniciativa y la ventaja, ¿vale? Cuanto a iniciativa, tenemos que manejarlo en dos acepciones, ¿vale? Pues si me permitís. Una, en cuanto a valentía, yo creo que tenemos que ser, sobre todo en etapas iniciales, obviamente, muy permisivos con el error y fomentar la iniciativa antes que el acierto. Ya digo que luego bajaremos un poquito a detalle cuando hablemos en cada categoría. Y la iniciativa en la acepción de que este es un juego de ventajas y que tenemos que poner en valor, ¿vale? En un deporte donde para mí los conceptos defensivos están evolucionando más que los ofensivos últimamente, tenemos que poner en valor que el jugador con balón tiene la iniciativa de que es el que decide, ¿vale? Tiene la ventaja de que su decisión va por delante de lo que puede reaccionar la defensa. Os decía, y sigo insistiendo en que me parece un buen ejercicio. Si os lleváis a esto en el lado de defensa, yo cuando hablo mucho de defensa en 1 contra 1, este concepto de iniciativa es el primero que menciono en las primeras charlas de la temporada, ¿no? O sea, la iniciativa, cómo arrebatamos al ataque la iniciativa, ¿vale? Pues en nuestro trabajo de 1 contra 1 tenemos que insistir cómo aprovechamos la iniciativa que de partida la tiene el jugador con el balón. Luego hemos hecho un ejercicio trabajando sobre minibásquet infantil, cadete y junior, en cada categoría hacerme estas preguntas, ¿vale? Que a mí me parece también algo, bueno, como guía para vuestro trabajo, y que entiendo que aquí habrá representantes de muchísimas categorías de formación, es algo que tenemos que plantearnos cuando trabajemos estas situaciones de 1 contra 1, ¿no? Primero, ¿qué aspectos tenemos que atender según el periodo formativo en el que nos encontremos, ¿vale? Cómo tenemos que trabajarlo y cómo tenemos que relacionar la táctica individual, que hemos dicho que es lo que forma el 1 contra 1, con la técnica individual y la táctica colectiva en cada categoría, ¿vale? Aquí hay una cosa que podéis echar de menos, ¿vale? En esta guía muy reducida que he limitado, que hay a lo mejor alguna pregunta que podéis echar de menos. No sé si alguien me la puede decir o alguien podría enriquecer esta diapositiva. ¿Se os ocurre algo? ¿Nadie? Vale. Bueno, pues yo siempre, cuando daba charlas de técnica individual y de cursos de formación, muchas de las inquietudes que nos planteaban estaban relacionadas con el cuándo. ¿Y cuándo trabajo bloqueos? ¿Y cuándo trabajo 1 contra 1 de espaldas? ¿Y cuándo trabajo 1 contra 1 con una ventaja muy reducida con el defensor de lado? Y siempre yo decía lo mismo, ¿vale? O sea, dentro de todos los aspectos que señalamos aquí, lo más relevante para mí en el trabajo en formación siempre es el cómo, ¿vale? Creo que nosotros tenemos por deformación demasiadas inquietudes en qué planteamos, obviamente hay que tenerlas, muchas inquietudes en cuándo metemos cada cosa, sobre todo a medida que vamos avanzando como en etapas formativas y iba a decir avanzando como entrenadores, que es un error. Los entrenadores más avanzados deberían ser los de minibásquet y para mí lo son, ¿vale? Pero ya vuelvo al hilo, no quiero despistarme. Teníamos muchas dudas de cuándo metemos esto y cuándo meto sistemas y cuándo meto una zona. Bueno, yo creo que dentro de que el cuándo tiene que formar parte del debate y también en la parte del 1 contra 1, lo más importante es cómo tenemos que trabajar las cosas, ¿vale? Yo creo que si os queréis quedar con, o si
tuviera que señalar 4 o 5 titulares de lo que estoy comentando hoy, uno de ellos sería este, ¿no? Que lo que más tenemos que atender es cómo se trabaja, no tanto el qué y el cuándo, que obviamente es relevante, pero mucho menos que el cómo, ¿vale? Bueno, pues aplicadas estas preguntas a cada categoría, pues como os decía, ¿no? He empezado un poco pensando cómo estas preguntas las respondo en cada etapa formativa, ¿vale? Aquí esto luego, aparte de las preguntas, dejo un bloque para que reflexionemos en general sobre esto, ¿vale? Pero no me importa que lo hagamos, si queréis, categoría a categoría, y así evitamos que esto sea un rollo por mi parte, ¿vale? Y esto es igual, ¿eh? Y vuelvo un poco a la idea del principio. Esta es mi percepción en 2022 de cómo tiene que ser el trabajo, ¿vale? Probablemente dentro de 10 años piense otra cosa, pero considero que tengo las ideas sólidas como para asegurar que dentro de 6 meses seguiré pensando lo mismo, aunque estoy abierto a que me convenzáis de lo contrario. Yo creo que esta es la mentalidad con la que tenemos que seguir formándonos todos, empezando por mí en el sistema del básquet, ¿vale? Para mí en minibásquet lo más importante es que fomentemos la iniciativa, ¿vale? A mí no me preocupa tanto en minibásquet que la ejecución sea brillante, es imposible que no consigamos que se choquen, es imposible que respeten determinado espacio porque lo que perciben los niños está muy lejos de lo que podemos percibir nosotros. Es normal que todos vayan hacia su estímulo principal, que es el balón, ¿vale? Su tendencia es acercarse todos al balón y su tendencia es, cuando tienen el balón, generar con el balón. A partir de ahí, no tenemos que limitar esto, ¿vale? Tenemos que intentar corregirlo mediante una metodología que señalo a partir de ahí, pero no tenemos que empecinarnos en luchar contra algo que es muy difícil que ellos perciban, ¿vale? Las correcciones, para mí, esto sería la parte del cómo, tienen que estar orientadas a detalles generales, ¿vale? Y descontextualizados totalmente de cualquier situación táctica, ¿vale? Por supuesto que sí, ¿vale? Y esto para mí es relevante. No demos clinic, yo creo que en ninguna categoría. No tenemos que entrenar para demostrar todo lo que sabemos, ¿vale? Mucho menos en minibásquet. Esta mañana un compañero con el que he compartido esta presentación, un poco para tener feedback y ver un poco si consideraba que podía ser útil y demás, me ha pedido un poco explicar sobre esto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir esto? Que no hay que corregir en minibásquet, que esto es vamos, vamos, venga, venga y aplausos. Bueno, pues no, desde luego que no, hay que corregir, hay mucho que hacer en minibásquet, pero lo ejemplifico, tú puedes explicar un cambio por delante y tardar 5 minutos, ¿no? Y con qué dedo doy el último apoyo, cómo giro la rodilla, cómo preparo los tobillos y los giro para orientarme hacia donde quiero ir, cómo preparo la mano que reciba el balón, con qué intensidad tengo que botar con la mano que reciba, y probablemente a la mitad de la frase tu jugador ya se ha perdido, o dar 3 detalles generales que pueden ser muy ganadores, ¿no? Oye, pues bota por debajo de la rodilla, intenta que el balón vaya de adelante a atrás, y cuando recibas intenta botar fuerte cambiando de ritmo. Es un ejemplo, habrá muchísimos más, ¿vale? En mi opinión, la metodología en minibásquet tiene que ir, o las correcciones, por ese lado. El objetivo principal para mí de minibásquet es que los chicos sigan jugando en infantil. ¿Y cómo trabajamos? Pues para mí el juego tiene que ser la base principal de la enseñanza. Aquí pongo un porcentaje orientativo, obviamente, pero bueno, como me ha gustado mojarme, pues para mí tiene que ser el 60% de cómo trabajamos el 1 contra 1 tiene que ser mediante juegos. O sea, a lo mejor es más fácil, jugamos 1 contra 1 a meter canasta, a lo mejor es más fácil decir, si quiero trabajar que en vez de dar 27 botes para avanzar 1 metro, pues ponerles, no sé, algún estímulo mediante juegos para que lleguen ahí, ¿vale? Las oposiciones, el trabajo contextualizado con oposición tiene que tener más peso sobre el trabajo técnico puro y duro de 1 por 0 orientado a ser mejores en 1 contra 1, ¿vale? No creo. Y esto es idea, ¿vale? No quiere decir que sea mejor o peor que la que podáis tener, ¿vale? Yo no creo en minibásquet, o creo muy poco en las situaciones por 0, ¿vale? Primero, porque me parecen tremendamente poco
adictivas al juego, es decir, que les engancha un poco, porque tendemos a hacer ruedas infinitas de filas donde realmente un jugador hace un cambio de dirección cada 40 segundos. Es buen ejercicio que alguien externo a vosotros, quien entrene en minibásquet, mida cuánto tiempo real está trabajando un jugador en entrenamiento, ¿vale? Como idea, ¿vale? Y cuando trabajemos uno por uno hay que hacerlo en múltiples contextos, partiendo del juego. Para mí en minibásquet sin relacionar con posiciones de juego, ¿vale? No quiere decir que en minibásquet no trabaje situaciones de espaldas, pero evidentemente no asociadas a un poste bajo. Puedo trabajar uno contra uno, empezando de espaldas, empezando de lado, empezando después de un rebote, bueno, de muchísimas, pero sin hablar y sin contextualizar para nada con ninguna relación táctica, ¿vale? O sea, para mí esta es un poco la idea de cómo hay que hacerlo en minibásquet. No sé si tenemos entrenadores de minibásquet aquí, si esto se encaja, si estáis completamente en desacuerdo y por qué o qué os parece esta reflexión, ¿vale? Totalmente de acuerdo por mi parte. El objetivo principal es que sigan jugando en infantiles, que disfruten, que se lo pasen bien. Luego ya viene el momento para mí de empezar a meterles conceptos técnicos, de que sean mejores en ese 1 contra 1, de aprender conceptos tácticos incluso en infantil y un poco más adelante. Pero para mí esa primera fase formativa tiene que ser divertirse, conocer el juego y disfrutar jugando. Muy bien. ¿Más opiniones o pasamos a infantil? Mariano, yo sí que tengo una consulta relacionada con Sí. minibásquet. Bueno, proponemos 3 fases: percepción, decisión y ejecución, pero últimamente estoy leyendo también algo que añadirían dentro de este constructo también la creatividad y la innovación. Entonces, no sé exactamente si a lo mejor es que tiene una relación directa con el proceso perceptivo y podría incluirse dentro de estas fases y no sería necesario incluir la creatividad y la innovación, o quizá la creatividad y la innovación a fomentar dentro del minibásquet quizá tiene que aumentar en ese porcentaje de juego, por ejemplo, Sí. o en esas opciones dirigidas. No lo sé. Sí, no me parece mal tirado. Yo también lo he visto en alguna documentación preparando la charla, pero para mí son 2 conceptos que tienen que ir asociados a estos 3 principales, ¿vale? Tanto la creatividad como la innovación, para mí están en las 3 fases que hemos mencionado, tienen que estar presentes, ¿vale? Yo lo que sí que creo es que gran parte de la creatividad y la innovación va a venir determinada por cómo se comporte el entrenador cuando un jugador sea creativo e innove, ¿vale? Esto es lo que va a marcar si ese jugador puede seguir desarrollando estos 2 aspectos o no. Si nosotros ante la creatividad, fundamentalmente en estas edades más pequeñas, siempre la penalizamos, pues evitaremos que esa creatividad siga floreciendo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo creo que especialmente en esta edad, incluso en infantil, lo iríamos con esta y más, o sea, creo que la creatividad siempre tiene que ser algo que a que el jugador tenga margen para desarrollarla, ¿vale? Que luego os digo esto y podréis encontrar vídeos míos seguro, cagándome en todo con perdón, cuando uno mío tira el balón a la espalda, hace un pase por la espalda y lo tira a la grada, ¿vale? Pero no será por no ser creativo, sino será porque ha ejecutado mal o ha decidido mal, ¿vale? Pero fundamentalmente yo creo que esto que comentas tiene que ir asociado a cómo el entrenador se comporta con estos temas, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo más de minibásquet? ¿Pasamos a infantil? Con oposiciones dirigidas, ¿podrías poner un ejemplo de a qué nos referimos? Porque entiendo que a lo mejor Sí. va pues, por condicionar los movimientos, las acciones y demás, pero bueno, Sí. por si alguien tiene alguna duda, bueno, pues por poder entenderlos Sí, todo. mira, yo cuando hablo de posición dirigida es ¿qué pasa mucho en minibásquet? O al menos cuando yo entrenaba, porque era muy mal entrenador, ¿no? Pues que los jugadores, pues la mano dominante y la mano no dominante la tienen totalmente definida. Bueno, realmente nos pasa en todas las categorías, ¿vale? Pero minibásquet esto se ve por 10, ¿no? O el diestro es mega diestro y le cuesta los botes con la izquierda y el zurdo, pues
casi siempre incluso más, ¿no? Entonces, yo puedo, para mejorar esto, puedo trabajarlo de dos maneras, ¿no? Una que a mí particularmente en minibásquet me parece que tiene que ser totalmente complementaria y subordinada a cualquier otra, que es, oye, pues venga, mano atrás y 25 minutos de bote con la izquierda y entrada, ¿no? Y esto se hace, ¿vale? Yo digo, no voy a acusar a nadie, yo lo he hecho esto, ¿vale? Hostia, no botan mis jugadores con la mano izquierda, qué paquetes que son, porque claro, yo soy buenísimo, pues ahora, venga, hoy el entrenamiento 25 minutos a botar con la mano derecha a la espalda y solo botamos con la mano izquierda. Bueno, pues esto útil puede ser, pues puede ser útil. ¿Que estamos más cerca de que abandonen el deporte? Pues también. O puedo, puedo hacer un ejercicio donde el defensor pase y yo digo, oye, tienes que atacar o botar por el lado contrario a donde él adelante el pie. O si él da una palmada, bajo en la izquierda. Si toca el suelo, bajo en la derecha. Trabajamos percibir y la ejecución, ¿no? Bueno, tú orientas a lo mejor a la defensa y dices, venga, pues con este siempre vas al suelo, casi tiene que ir a la izquierda. A esto me refiero con oposiciones dirigidas, ¿vale? Esto no quiero decir que no haya que hacerlo de la mano a la espalda. Quiero decir que hay que hacerlo muchísimo menos, y es lo que pongo aquí, que estos trabajos con oposiciones dirigidas, ¿vale? No sé si he contestado o no. Sí, por mi parte, claro. Gracias. Vale. Bueno, pues en infantil, ¿vale? Yo creo que el juego también tiene que ser una parte importante de cómo trabajamos este tipo de situaciones, ¿vale? Creo que tiene que aumentar el trabajo analítico y ahora explico por qué. Cuando hablo del trabajo analítico es el 1x0 para ayudarme a jugar 1x1, ¿vale? Creo que tenemos que trabajarlo y ahí empiezo a meter más trabajo de cómo recibo y cómo trabajo con esa continuidad, lo que es la recepción y atacar, ¿vale? Creo, y aquí probablemente podemos estar en desacuerdo, y es lógico, pero que todavía no tenemos que hablar de posiciones en infantil, que el trabajo tiene que ser universal, que todos los jugadores tienen que hacer de todo, que no tenemos que especializar, ¿vale? Pero sí que empezamos a contextualizar algo la táctica individual en función a la táctica escogida. Cuando hablo de contextualizar es que ya podemos empezar a englobar ese trabajo de uno contra uno en alguna situación particular de juego que se dé acorde de la táctica que haya escogido, ¿vale? Yo creo que en las correcciones tenemos que seguir aumentando el detalle de los refuerzos positivos, de los pequeños logros. Hace mucho que no entro en infantil y seguramente me podéis ayudar aquí, pero recuerdo la época infantil como una época muy complicada a nivel de frustraciones de los jugadores, porque es la época donde hay niños muy evolucionados físicamente y hay otros que están totalmente por hacer. Entonces encontramos gente que decide muy bien, que técnicamente es buena, que hacen todos los gestos bien, pero que no obtiene éxito. No obtiene éxito, con lo cual hay un nivel de frustración grande que creo que como entrenadores tenemos que manejar muy bien en todas las edades, ¿vale? En todas. Pero yo lo que recuerdo es que en infantil el número de casos en este tema era mucho mayor que en otras categorías, ¿vale? El típico jugador de 14 años que ya completamente hecho, con pelos en todas las partes de su cuerpo, y el niño que va de tarde y que tiene las caderas altitas, ni un pelito, muy delgadito, que lo hace muy bien, pero que no saca ninguna ventaja porque es que le soplan y se cae, ¿no? Bueno, pues hay que manejar todo esto cuando se trabaja y tener muy claro qué premiamos y cómo valoramos este trabajo, ¿vale? Yo creo que en las correcciones tenemos que aumentar el rigor de la corrección respecto a minibásquet, claro que sí, porque es una edad, para mí, cadete e infantil, donde son más trabajables, donde tienen una capacidad de asimilar determinados conceptos y fundamentalmente hablo del tiro, ¿vale? Lo he mencionado explícitamente y es el único fundamento que creo que menciono en toda la charla porque está más orientada a la táctica individual que a la técnica, pero creo que el tiro en infantil es muy importante cómo lo manejamos a nivel de técnica y de táctica individual, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo que estén infantiles o alguien que pueda enriquecer esto, que esté en desacuerdo o que podamos dar algún valor añadido? Sí, yo este año llevo un infantil femenino y lo que comentas.
sobre todo frustración con el tema de la canasta, la distancia de canasta. paro, las recepciones que quieren echar a correr y no controlan el balón, no equilibran, la higiene postural les cuesta todavía y son aspectos que tienen que trabajar todavía y que hay que estar encima. Y sobre todo también en los partidos, cuando hay un equipo de segundo año y un equipo de primer año, la diferencia a nivel físico es brutal. Sí, me parece una edad muy complicada, ¿vale? Que por todo esto que comentas, estoy completamente de acuerdo. Vale, bueno, vamos a cadete. Yo creo que, bueno, pues, la metodología, la parte del juego, pues tiene que ir disminuyendo. Creo que, como decía antes, toda la parte analítica tiene que ir ganando peso, ¿vale? Analítica cada vez más contextualizada, es decir, trabajar fundamentos muy adaptados a las pequeñas o muchas normas que cada uno elija tener en sus situaciones de juego. Creo que todos tienen que seguir haciendo de todo, es decir, que no tiene que haber una especialización a nivel de trabajo, aunque pueda haber una especialización a nivel táctica, ¿vale? Porque en cadete puede haber jugadores que solo jueguen en una posición, pero creo que a nivel de trabajo no tenemos que diferenciarles, es decir, que yo tenga un interior, por decirlo de alguna manera, determinado, no quiere decir que solo trabaje en situaciones adaptadas de uno contra uno en esas situaciones, ¿vale? Yo creo que en las correcciones, cuando hablo de entender el contexto, quiero decir que es una edad donde tenemos que medir muy bien qué paso vamos dando. Esto que hablábamos antes de el cuándo y el cómo, pues probablemente en cadetes cuando el cuándo le damos más peso y queremos meter quizá más contenidos de lo que nos toque. Por esto hablo de que el menos es más. Yo creo que el cadete, si tuviera que poner un término que ejemplificara esa categoría, lo llamaría como una etapa de consolidación, ¿vale? Y sí que como detalle para esta categoría empiezo a considerar algo más la velocidad, ¿vale? La velocidad en la toma de decisiones, ¿vale? No en la ejecución, que yo creo que tiene que ser un concepto que tenemos que ir valorando en categorías tempranas, ¿vale? Pero creo que aquí tenemos que estresar, por decirlo de alguna manera, más la velocidad en la percepción, en la ejecución, porque lo va demandando el ritmo. En cadete ya hay cuerpos más formados, físicamente se da un salto muy importante respecto a infantil, los partidos suelen ser muy alocados en cuanto a ritmo, probablemente sea la categoría donde hay más ida y vuelta, y esto lo que obliga es que la toma de decisión cada vez sea más estresante, ¿no? Que los jugadores tengan que acostumbrarse a ejecutar bien en menos tiempo y decidiendo mucho más rápido, ¿vale? Y sigo pensando que va ganando peso lo previo al 1 por 1, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí es donde empieza a verse el cartón, si me permitís la expresión, aquel jugador muy buenecillo en 1 contra 1 en minibásquet, muy bueno 1 contra 1 en infantil, pero aquí ya la gente va creciendo y sigue siendo bueno 1 contra 1, pero cada vez recibe menos, ¿vale? Y recibe menos balón por lo que he comentado antes, porque hemos atendido mucho más al trabajo de que, oye, ya tengo el balón y juego, y nos hemos olvidado de qué tengo que hacer antes de que reciba el balón, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo que esté en cadete, que pueda aportar y completar esta diapositiva? No, yo no por lo del cadete, sino por poner un ejemplo claro de lo que estás comentando, es el Campeonato del Mundo de España contra Estados Unidos, contra el tercer Dream Team, el de Kobe y el de LeBron James, que los pusimos contra las cuerdas precisamente por esto. Con un equipo físicamente muy inferior, les jugamos siempre a todas las ventajas que nos da el juego de esta gente. Entonces conseguimos llevarlos hasta el límite. Tuvieron que sacar todo lo que tenían para ganarnos, y si no hubiesen tenido lo que tenían allí, no se hubieran llevado el oro. Sí, desde luego. Desde luego. ¿Más? Venga, pasamos a Junior, que voy un poquito regular de tiempo, ¿vale? Bueno, Junior, que es, iba a decir la última etapa formativa, pero realmente yo creo que la formación no debe parar, pero tal y como está estipulado, para mí de manera casi errónea, pues es la última categoría. Para mí debería haber una categoría formativa regulada posterior, pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que el peso del juego en cuanto a metodología pues debe disminuir, ¿vale? Yo en esta categoría lo utilizaba sobre todo como
bueno, pues entrar en pista, en algún momento donde la dinámica de equipo no es buena, bueno, pues, pues porque se estén un poquito más ligeritos de cabeza y se diviertan un rato con algo que les saca de la rutina, pues bueno, meterles en entrenamiento, pues, yo sí que lo utilizaba ahí, ¿vale? Pero creo que el peso tiene que ser menor. Trabajo analítico sin oposición tiene un peso todavía importante, porque bueno, estamos también todavía en una edad donde se asimilan determinadas cosas, donde ya el cuerpo, digamos, no tiene su diagnóstico definitivo ni mucho menos, pero ya están con casi todos los jugadores formados, pero creo que el peso en cómo se trabaja el uno por uno debe estar mandado por la posición, ¿no? Por cómo gestionamos la posición en función de cómo queremos jugar, ¿vale? Y esto no lo digo de manera aleatoria, una de las ideas que yo tengo como muy asimiladas, ¿vale? Y esto también da para debate, ¿vale? Pero yo no creo, en esta categoría, lo que no creo es, creo mucho en el trabajo analítico, pero totalmente contextualizado. Es decir, si yo trabajo técnica individual, analítica 1x0 para que mis jugadores jueguen mejor 1 contra 1, lo hago siempre en situaciones que se asemejen a la táctica colectiva y a los espacios que están determinados en la táctica colectiva, ¿vale? Esto no creo en ruedas sin ningún sentido, en un espacio donde no juguemos. Yo aquí sí que creo completamente en el contexto, ¿vale? Y por supuesto en que tenemos que estresar la velocidad, el juego de ritmos en la toma de decisión ejecución, ¿vale? Toda la parte del 1 contra 1 previo de la recepción tenemos que enriquecerla, porque aquí es otra vez donde ya la formación nos lleva a un punto donde necesitamos ser capaces de enlazar la recepción y la ejecución, ¿vale? Y luego lo que me parece interesante en esta categoría es otra vez lo que comentábamos antes de jugar. Bueno, realmente no los hemos comentado, pero también es una idea que para mí es clave, enlazar situaciones de defensa y ataque en el contexto del trabajo, ¿vale? Yo aquí lo hago en juniors, donde más peso le doy a jugar situaciones ofensivas después de defender y viceversa, ¿vale? Enlazar, entender que el juego va a una dinámica donde las fases defensivas y ofensivas cada vez se estresan más, ¿vale? Darle continuidad al juego. Entonces, probablemente plantee situaciones de 1 contra 1, pero a partir de una acción defensiva previa, ¿vale? Yo esto sí que lo trabajo bastante, fundamentalmente en estas categorías. Bueno, yo creo que esto lo hemos ido metiendo en cada categoría, un poco qué peso le dais a cada concepto en vuestros equipos y por qué, pero no sé si alguien quiere comentar algo que no hayamos visto, alguna idea que piense que se nos haya olvidado y que consideráis relevante que conozcamos todos, ¿no? Que os plantearéis vosotros que tuvierais que dar esta charla, oye, pues según lo ha comentado Mariano, pues hay alguna cosa que yo creo que es importante que aportemos para todos, ¿vale? ¿Tenéis alguna idea que podamos ver o queréis que veamos algún vídeo y un caso práctico? ¿Nada? Yo Dime. en mis equipos, de los tres aspectos, los suelo tener muy en cuenta, pero el que más me gusta es el de la percepción. Trabajar más el de la percepción, ya que es a partir de ese, como que es el inicio, el principio de que los demás se encadenan y funcionan. Dime un ejemplo de cómo trabajar la percepción. Al principio comento cuando en situaciones reales de juego, de competición, Sí. Que tienen que estar muy pendientes al ritmo y a la velocidad a la que van, de sus compañeros, compañeras, de las rivales o los rivales, los espacios que hay y los movimientos a partir de los movimientos que realizan, los espacios que también se crean en el campo. Bueno. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, trabajamos y comparadas técnicas lo vamos corrigiendo y lo vamos viendo dependiendo. O sea, parando después de diferentes ataques, unos 4 o 5 ataques, dejando jugar. Vale.
¿Alguien más quiere comentar algo? Os cuento un poco el contexto, ¿vale? Y esto también es reflexión, ¿vale? Creo que no sé qué peso le dais al scouting del rival en vuestras categorías. Yo tengo mi idea, para mí debería ser nulo. Pero sí que, sobre todo en categorías más mayores, ¿no? Creo que es muy positivo que los jugadores se vean en el contexto de qué les queremos decir cuando les corregimos determinadas cosas en los entrenamientos, ¿vale? Creo que es muy bueno que se vean en cosas que hacen en los partidos relacionadas con los objetivos que les hemos marcado en este trabajo de uno contra uno, ¿vale? Os voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? De trabajo que hacíamos nosotros con determinado jugador. Este es el primer vídeo que vamos a ver, es de un chico que ahora está en Murcia, de Urban Clubsar, no sé si le conocéis, que bueno, aquí son vídeos cuando él era junior de primer año y cadete de segundo año, jugando en el equipo junior, ¿vale? Y un poco que veáis, vamos a ver, aunque hay parte de ataque y defensa, solo la parte de ataque y las cosas en que nosotros le comentábamos y las ideas que en función de lo que queríamos mejorar con él, ¿vale? No sé si ahora iré parando y voy comentando, ¿vale? Porque hay muchas cosas que hemos hablado en la charla que yo creo que se ven bien aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, es un poco las ideas que queríamos comentar con él. Bueno, esta es una parte que valoramos lo que es, le pitan pasos, probablemente porque lo sean, pero nosotros insistíamos con él en que tuviera variedad, perdón, lo voy a poner otra vez, variedad a la hora de finalizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hablamos en lo que es la fase pura y dura de ejecución. Comentábamos como filosofía, aunque esto no tiene mucha relación con uno contra uno, pero más de mentalidad, de intentar no enlazar dos errores seguidos, ¿vale? Aquí lo voy a parar para que me digáis en la siguiente acción qué tiene relación con lo que hemos visto con la charla. Fijaros, en esta, ¿qué me comentáis de esta acción? Según lo que ya he hablado, positivo y negativo. No sé si la habéis visto bien, la pongo otra vez. Un poquito antes. Esta, la que viene, ¿eh? Venga, alguien que diga algo. Comentan por el chat el posicionamiento del 11. Vale, yo veo aquí varias cosas. Una, por relacionar con contextos que hemos visto en la charla, ¿vale? La vuelvo a poner para que lo veáis. Venga. La iniciativa del 11, ¿no? Vale, yo creo que positivo. En cuanto al jugar con balón, ¿vale? Me gusta que enlace la recepción con ser vertical, ¿vale? No separa, lo pongo, no separa y juega uno contra uno, sino sobre la recepción, que esto lo he mencionado mucho, sobre esta recepción ya intenta jugar, ¿vale? Yo creo que en esta juega con continuidad. Yo creo que su percepción no es mala en cuanto a distingue el espacio que tiene que atacar, ¿vale? Pero creo que ningún jugador de los otros 4 que están en pista, menos el 11 irregular, ayuda a su uno contra uno. O sea, los espacios de este ataque, esto es porque su entrenador sería muy malo, soy yo, pues son malísimos, ¿vale? Esto de que cuando hablamos del uno contra uno tenemos que pensar cuando no lo juego en mejorar el uno contra uno del compañero, bueno, pues no lo tiene ninguno en cuenta, ¿vale? Bueno, pues probablemente este tiene que irse por línea de fondo para dejar este espacio, Mateo tiene que ir aquí, Costas tiene que ir aquí y el éxito de Urban hubiera sido mayor, que en cualquier caso su ejecución o su decisión es bastante buena en función de la jugada, ¿vale? Porque percibe que no ha generado ventaja, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí consigue un tiro liberado para un compañero, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Alguien quiere enriquecer esto que hemos visto? ¿Sí? Vale. Y aquí, aunque es una situación de bloqueo directo, pero no deja de ser un complemento uno contra uno, porque
el bloqueo hay componente 1 contra 1 de cómo utilizo mi bote para que mi defensor se enganche, le valoramos en la fase de ejecución cómo es capaz de jugar con los ritmos, ¿vale? Cómo identifica e interpreta, voy a poner otra vez, interpreta cómo tiene que jugar con la altura de los botes y con los cambios de ritmo, que me parece algo importante, ¿vale? Pum, pum, ¿vale? Con 2 botes, ¿vale? Yo creo que hay que generar en un baloncesto ahora donde también nos fríen a imágenes de dar 28 botes para antes de meter canasta. Creo que en la formación tenemos que insistir al jugador, oye, que dar 25 botes y que tu jugador defensor se caiga está muy bien, conseguirás el O de la grada, pero el jugador que es capaz de anotar con 2 botes tiene un valor enorme, ¿vale? Entonces, para mí esta jugada es de un valor enorme por esto, ¿no? Porque es muy práctica, ¿vale? Y aquí es otra situación de favorecer opciones de los demás, ¿vale? Igual botes que no generan nada, aquí es lo contrario de lo de antes, ¿no? Estamos votando, bueno, de trámite para mejorar un poquito línea de pase, ¿vale? Y aquí, bueno, pues yo, aunque sea una defensa zonal, pero la estructura podría asemejarse 1 contra 1 y tengo que ayudar a este 1 contra 1, ¿vale? ¿Vale? Tengo que ayudar, después de pasar, tengo que ayudar a este 1 contra 1. Entonces, cuando el balón viene aquí, yo me tengo que... Mi jugador no puede dar con un paso, defender a este jugador y con un paso recuperarme. Tengo que empujar e irme más lejos, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, en principio sí. Han contestado algunos en el chat diciendo que están de acuerdo. Bueno, y esto la he puesto también porque también menciona algo que hemos trabajado antes, ¿no? O sea, el reglamento es una limitación que tenemos que trabajar en nuestras sesiones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, particularmente, nosotros llevamos estadísticas de puntos, rebotes, asistencias. Deberíamos llevar estadísticas de infracciones técnicas, ¿no? Como es los pasos en este caso. Debería dolernos como entrenador. A mí me gusta mucho que mis equipos no cometan pasos, me parece un indicador de que hay cosas que se están haciendo bien. En este caso, bueno, pues la pongo por Urban porque yo creo que su decisión es buena, interpreta bien la ventaja, interpreta bien por el lado donde tiene que atacar, pero su ejecución es mala porque topa con lo que es el reglamento, que es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Vale, y este me parece otro buen ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no? Pues una buena decisión, buena interpretación de cómo mi defensor se hunde a partir de un movimiento técnico y, bueno, un step back en este caso para lanzar, ¿vale? Lo valoramos y se lo pusimos a él para que, bueno, pues aunque no acabara en canasta, que reforzar ese tipo de decisiones, ¿vale? Insisto que, y esto es algo que me insistían mucho mis ayudantes, los vídeos también tienen que tener acciones positivas, ¿vale? La última que os pongo, bueno, pues está igual. ¿Cómo ayudo a que mis compañeros jueguen 1 contra 1 o no? Pues en este caso, la decisión no es buena, acaba en canasta porque hay una buena ejecución de este 1 contra 1, ¿vale? Pero yo estoy metiendo un obstáculo, estoy metiendo ruido a un compañero. Si este defensor hubiera estado en su posición lógica de enfrentar el balón, pues, bueno, mi movimiento sin balón hubiera entorpecido, ¿vale? Bueno. Dejo de compartir, ya estamos casi fuera de hora. Perdona, Adrián, porque me he comido todo el tiempo, pero aún así no sé si tenéis alguna pregunta o que podamos comentar o alguna duda. Tendría que haber dejado 10 minutos y os he dejado 2, pero bueno, yo creo que por lo menos hemos intentado intercambiar alguna opinión durante la charla. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Pensáis que es de utilidad al menos para reflexionar? Alguien que esté en completa desacuerdo y me haga cambiar de idea, es algo interesante. Sí, una duda que tengo, que yo estoy llevando un equipo junior, pero la mayoría son cadetes y algunos incluso es la primera vez que juegan a baloncesto. Entonces, ¿cómo marco el 1 contra 1
si en etapa junior, que es en la que compiten, en cadete, que les tocaría por edad, o gente que no ha jugado nunca, que sería casi mini básquet. O sea, con mini básquet, ¿cómo planteo eso? Joder, qué buena pregunta. No, está muy bien tu pregunta, ¿vale? Porque hay algo que además me recuerda algo que no he comentado, que además hasta y esperaba, y lo he hecho aposta, y esperaba que me lo dijerais en la charla, ¿no? O sea, yo he comentado, oye, el cuándo no es importante, estamos obsesionados con el cuándo, lo importante es el cómo, y sin embargo, al final de la presentación me marcas 4 slides donde me dices, en cadete tiene que ser así, en junior tiene que ser así, en infantil tiene que ser así y en minibásquet tiene que ser así. Entonces diréis, coño, este tío me ha dicho lo contrario en toda la charla, ¿no? Y era un poco forzado y en relación a lo que tú dices. Hay algo que está muy por encima o que tiene que estar por encima de cualquier dogma de fe, ¿no? O dogma de qué tengo que trabajar a función de cada edad, que es lo que saben hacer mis jugadores. O sea, yo entiendo, en tu caso, pues tienes, no te digo que tengas que ir a minibásquet con el que no has jugado nunca, ¿vale? Pero tienes que encontrar una situación metodológica que valga al mayor número posible de jugadores, ¿vale? Probablemente, claro, todos estamos muy condicionados en la manera y los medios que tenemos para entrenar. No sé si tienes entrenadores ayudantes o no, ¿vale? Si no los tienes, lo que tendrás que hacer es ir trabajando por objetivos, uno pensando en que estos jugadores puedan sentirse más cómodos y evolucionar, ¿vale? Y si tienes jugadores ayudantes, en un momento determinado tendrás que individualizar el trabajo por grupos, ¿vale? Es lo único que se me puede ocurrir, porque tampoco tenemos que tender, aunque sea esto y suene elitista, a igualarnos todos por debajo, ¿vale? Hay que intentar que los que puedan estar más avanzados puedan seguir progresando, ¿vale? No sé si tienes ayudantes o no. No, ahora mismo este año no. O sea, el año pasado sí que éramos varios, pero este año por el club no podemos. ¿Y qué situación, cómo lo has planteado resolver? ¿Qué tenías en la cabeza? O sea, sí que los separo por grupo, los que empiezan, los pongo a ellos en el 1 contra 1 o en ejercicios que se enfrenten entre ellos y voy de parte a parte. O sea, soy yo el que voy corrigiendo y a los que sí llevan más tiempo, pues les doy más autonomía y les voy explicando. O sea, sí que son jugadores capaces de verse y además aprovecho para algunos se quedan fuera. O sea, el que no está haciendo el ejercicio va corrigiendo a los demás y así son más conscientes al ver desde fuera los errores que se suelen tener en este 1 contra 1 o ejercicios tácticos. Y voy con eso y pues dirigiendo la oposición, pues al que no sabe nada, le dirijo más que al que, o sea, les pongo condicionantes diferentes, o sea, situaciones más reducidas y al que sabe más, situaciones más libres, donde favorece más la lectura. Con eso voy. Me parece una buena idea. Tienes un buen reto por delante, ¿vale? Mucho ánimo. Es que en relación a lo que ha dicho el compañero, yo creo que una de las palabras que ha faltado, digamos, en esto, porque yo llevo, digamos, minibásquet, infantil y cadete, ¿vale? Entonces toco las 3 cosas. Yo creo que es equilibrio. Equilibrio, cuando digo equilibrio, es el que sabe, digamos, que en el entrenamiento no se aburra y el que no sabe, que no desespere. Y eso a veces es un poquito complicado. No, seguro. No, me parece muy interesante tu aportación. O sea, me parece, y es verdad, ¿eh? Y estoy de acuerdo contigo que ha faltado. Es verdad que, claro, hay un concepto que no partimos, ¿no? Que es igual que tenemos que huir de catalogar y meter en cajitas de lo que tengo que hacer en cada edad, dentro de esa propia edad, bueno, pues hay muchos niveles distintos dentro de un equipo. Esto nos pasa a todos, ¿eh? He tenido la suerte de que contaran conmigo para proyectos muy buenos y nos pasa a todos. Hay ejercicios que ves que a algún jugador no le vale tanto como al otro, ¿vale? Entonces el reto este que comentas del equilibrio, yo lo que huyo siempre ahí, ¿vale? Y esto probablemente tampoco estéis de acuerdo, pero yo me gusta ser honesto, es lo que os comentaba, intentar siempre igualar por abajo, ¿vale? Creo que se puede hacer casi partiendo del mismo ejercicio, pero orientar de alguna manera a que el que va más retrasado pueda
tener también su grado de satisfacción, pero sin penalizar al resto, ¿vale? Pues o haciendo grupos de niveles parecidos, que me parece algo lógico, como decía el compañero, que trabajemos por ahí, o buscando limitaciones en los ejercicios que pueda ayudar un momento dado más a ese grupo y a lo mejor a determinados jugadores limitarles de otra manera, pero intentar no solo centrarnos en que progresen. No dejar a nadie atrás, pero sin pensar en que los de adelante tienen que marcar el ritmo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero está muy bien esta aportación y lo tendré en cuenta si me vuelven a llamar para este tema, poner equilibrio. Tomo nota. Muchas gracias.